Hace 66 millones de años, un fragmento de roca espacial de 10 kilómetros de diámetro atravesó la atmósfera terrestre a más de 64.000 kilómetros por hora. El impacto en lo que hoy es la península de Yucatán liberó la energía equivalente a 10.000 millones de bombas atómicas de Hiroshima. En cuestión de horas, el cielo se oscureció con billones de toneladas de polvo y ceniza. Las temperaturas globales se desplomaron, los océanos se acidificaron, y el 75% de todas las especies del planeta desaparecieron para siempre. Durante más de un siglo, la ciencia nos ha repetido la misma historia. Los dinosaurios murieron instantáneamente. El meteorito acabó con ellos en un abrir y cerrar de ojos. Fin de la era de los reptiles. Punto final. Pero hay algo que no nos han contado. En 2011, un equipo de paleontólogos de la Universidad de Yale hizo un descubrimiento que reescribiría todo lo que creíamos saber sobre el día que el mundo se acabó. Excavando en la formación Hell Creek de Montana, encontraron el fémur fosilizado de un triceratops enterrado a solo 13 centímetros por debajo de la famosa frontera KPG, esa línea delgada de arcilla que marca el momento exacto del impacto del asteroide. 13 centímetros. ¿Sabes lo que eso significa? Que este animal estaba vivo cuando el meteorito golpeó. No murió días antes, no semanas antes. Estaba respirando, caminando, alimentándose cuando el cielo se partió en dos y comenzó el apocalipsis. El Triceratops no murió instantáneamente. Sobrevivió al impacto inicial. Caminó por una tierra transformada en infierno. Respiró el aire tóxico cargado de ceniza. Buscó alimento en un mundo donde el sol había desaparecido. Y durante días, tal vez semanas, posiblemente meses, fue uno de los últimos gigantes de pie sobre un planeta moribundo. Esta criatura de 8 toneladas, armada con 3 cuernos letales y una gola ósea del tamaño de una mesa, fue testigo del fin del mundo. Y aquí, en Origen Salvaje, vamos a descubrir su verdadera historia. Una que te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre la extinción más famosa de la historia. Porque si te apasiona desentrañar los misterios más profundos de la vida prehistórica, este es tu lugar. Suscríbete y activa las notificaciones, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre tu perspectiva sobre los últimos días de los dinosaurios. El Triceratops fue literalmente uno de los últimos dinosaurios en morir. Esta es su historia. Entre las miles de especies que desaparecieron hace 66 millones de años, ninguna representa mejor el final del Cretácico que el Triceratops. Pero lo que hace especial a este dinosaurio no es solo su imponente presencia o sus armas naturales, es el hecho inquietante de que no murió cuando debía. El 22 de junio de 2011, el paleontólogo Tyler Leeson y su equipo de la Universidad de Yale publicaron un hallazgo que sacudiría los cimientos de la paleontología moderna. En las tierras baldías de Montana, dentro de la famosa formación Hell Creek, habían encontrado el hueso fosilizado de un Triceratops en una posición que desafiaba toda lógica, 13 centímetros por debajo de la frontera KPG. Para quienes no están familiarizados con este término, la frontera KPG es una capa delgada de arcilla rica en iridio que rodea todo el planeta. Este elemento, extremadamente raro en la corteza terrestre pero abundante en asteroides, marca con precisión quirúrgica el momento exacto en que el meteorito de Chicxulub impactó la Tierra. Por encima de esta línea no existen fósiles de dinosaurios no aviares. Por debajo, el Cretácico aún vivía en todo su esplendor, 13 centímetros bajo esa línea de muerte. Los geólogos calculan que esos 13 centímetros representan aproximadamente entre 3 y 5 años de sedimentación en aquella región. Pero aquí está el detalle crucial. Los fósiles no se forman instantáneamente cuando un animal muere. El proceso de fosilización requiere que el cadáver sea enterrado rápidamente por sedimentos para protegerlo de la descomposición y los carroñeros. En las llanuras aluviales del Cretácico tardío, donde vivía este Triceratops, ese enterramiento podía ocurrir en días o semanas durante las temporadas de inundación. Hagamos las matemáticas. Si el fósil está 13 centímetros bajo la frontera KPG y consideramos el tiempo que tardó en ser enterrado después de la muerte, este animal pudo haber estado vivo días, semanas, incluso meses después del impacto inicial. No estamos hablando de un dinosaurio que murió antes del asteroide, estamos hablando de un superviviente. Pero ¿cómo sabemos que realmente sobrevivió al impacto y no murió justo antes? La respuesta está en la geología de la formación Hell Creek. Durante décadas, los paleontólogos han excavado esta formación, buscando exactamente esto.
evidencia de dinosaurios que vivieron en los momentos finales antes y después del impacto. El patrón es consistente y devastador. A medida que te acercas a la frontera KPG desde abajo, la diversidad de fósiles de dinosaurios disminuye gradualmente. No hay extinción abrupta metros antes del impacto. La vida continúa, vibrante y diversa, hasta ese momento preciso. Y entonces, todo cambia. La capa de arcilla rica en iridio de la frontera KPN tiene apenas 3 centímetros de grosor en Montana. Esos 3 centímetros contienen la historia del día del impacto: partículas de cuarzo impactado, esférulas de vidrio formadas por roca vaporizada, hollín de incendios forestales globales y ese iridio extraterrestre que cayó del cielo como nieve tóxica. Sobre esa capa, el registro fósil cuenta una historia completamente diferente. Mamíferos pequeños, cocodrilos, tortugas, algunos pájaros, pero ni un solo dinosaurio no aviar, excepto por este Triceratops, que estaba vivo cuando todo comenzó. Imagina el momento. Es una tarde cualquiera del Cretácico tardío. Nuestro Triceratops, un macho adulto de aproximadamente 8 metros de largo y 8.000 kilogramos de peso, pasta tranquilamente en una llanura aluvial cerca de un río. El clima es cálido y húmedo, subtropical, muy diferente del Montana moderno. Palmeras, helechos gigantes y coníferas dominan el paisaje. A su alrededor, otros herbívoros comparten el territorio: hadrosaurios en manadas, anquilosaurios acorazados, pequeños paquicefalosaurios con sus cráneos engrosados. El Triceratops arranca plantas bajas con su pico córneo, masticándolas con las baterías dentales que cubren sus mandíbulas. Sus ojos, colocados lateralmente en un cráneo masivo de 2,5 metros de largo, vigilan constantemente el perímetro. No por paranoia, sino por supervivencia. El Tyrannosaurus Rex merodea estas tierras, y aunque el Triceratops adulto es un adversario formidable, la vigilancia es la diferencia entre la vida y la muerte. Y entonces, sin advertencia, el cielo del oeste se ilumina con un resplandor más brillante que 1000 soles. El meteorito ha entrado en la atmósfera sobre el Golfo de México, a más de 3.000 kilómetros de distancia. Durante los próximos segundos, atraviesa la atmósfera terrestre como si no existiera, comprimiendo el aire frente a él hasta que alcanza temperaturas más calientes que la superficie del Sol. La bola de fuego que genera es visible desde miles de kilómetros a la redonda. Nuestro Triceratops levanta su enorme cabeza, observando confundido ese segundo sol que ha aparecido en el cielo occidental. 10 segundos después del impacto, la onda de choque atmosférica comienza a expandirse a velocidades supersónicas. Árboles enteros son arrancados de raíz y lanzados por los aires como ramitas. El sonido, cuando finalmente llega 3 minutos después, es ensordecedor. Un rugido continuo que supera cualquier cosa que la vida terrestre haya experimentado jamás. El Triceratops, aterrorizado pero incapaz de comprender qué está ocurriendo, huye instintivamente hacia terreno más bajo. Pero eso es solo el comienzo. 15 minutos después del impacto, fragmentos de roca fundida del tamaño de automóviles comienzan a caer del cielo como meteoros. Estos proyectiles, llamados esférulas de impacto, han sido lanzados al espacio por la fuerza de la colisión y ahora regresan a la atmósfera, quemándose y calentando el aire a su alrededor. El cielo se llena de estrellas fugaces, miles de ellas, un espectáculo hermoso y mortal. La temperatura del aire comienza a subir, primero gradualmente, luego exponencialmente. Los bosques se encienden espontáneamente, no por las esférulas que caen directamente sobre ellos, sino por el calor radiante que emana del cielo mismo. El aire alcanza temperaturas de más de 300 grados Celsius en algunas regiones. Es como estar dentro de un horno. Los animales pequeños mueren por hipertermia en minutos. Los más grandes buscan desesperadamente refugio en cuevas, bajo el agua, en cualquier lugar que ofrezca protección del calor insoportable. Nuestro Triceratops, con su enorme masa corporal, tiene una ventaja. Los animales grandes tardan más en sobrecalentarse que los pequeños debido a su menor relación superficie-volumen. Encuentra un río poco profundo y se sumerge hasta el cuello, manteniendo solo su hocico y ojos por encima del agua. El agua tibia, normalmente refrescante, ahora apenas proporciona alivio, pero es suficiente. A su alrededor, peces muertos flotan en la superficie, cocinados por el agua que se ha convertido en una sopa caliente. El pulso de calor dura entre 2 y 3 horas. Cuando finalmente disminuye, el mundo ha cambiado para siempre. Donde antes había bosques verdes y exuberantes, ahora solo quedan troncos carbonizados y ceniza.
El humo de los incendios globales comienza a elevarse hacia la atmósfera, oscureciendo el sol, pero el verdadero asesino aún no ha llegado. Las primeras horas después del impacto son de confusión caótica. El Triceratops emerge del río, exhausto pero vivo. Su piel gruesa tiene quemaduras superficiales en el lomo, pero nada mortal. Camina por un paisaje irreconocible, buscando vegetación, algo, cualquier cosa que comer. No encuentra nada, solo ceniza y árboles muertos. Durante los siguientes 3 días, el polvo y la ceniza del impacto se dispersan por toda la atmósfera terrestre. El cielo se oscurece progresivamente. Primero toma un tono naranja enfermizo, luego marrón y finalmente negro profundo. La fotosíntesis se detiene. Las plantas que sobrevivieron al pulso de calor inicial ahora comienzan a marchitarse sin luz solar. Las temperaturas, que subieron brutalmente durante el impacto, ahora caen en picado. El invierno nuclear ha comenzado. Entre los millones de especies que dominaron el Mesozoico, pocas fueron tan perfectamente diseñadas para la guerra como el Triceratops. Su nombre significa cara de 3 cuernos, y nunca un nombre científico fue más apropiado. Pero estos cuernos no eran simples adornos, eran armas letales forjadas por 70 millones de años de evolución, capaces de perforar carne, romper huesos y decidir batallas que determinaban quién vivía y quién moría en las brutales llanuras del Cretácico tardío. Cuando los primeros paleontólogos descubrieron fósiles de Triceratops a finales del siglo XIX, quedaron fascinados por su cráneo masivo. Con 2,5 metros de longitud, era el cráneo más grande de cualquier animal terrestre conocido, representando casi 1/3 de la longitud total del cuerpo. Pero no era solo grande, era una obra maestra de ingeniería biológica diseñada exclusivamente para el combate. Los 2 cuernos supraorbitales, aquellos que crecían por encima de los ojos, podían alcanzar hasta 1,20 metros de longitud en individuos adultos. No eran huecos ni frágiles como las astas de un ciervo moderno. Eran núcleos óseos sólidos cubiertos por una vaina de queratina que los hacía aún más largos y mortalmente afilados. Análisis biomecánicos realizados por investigadores de la Universidad de California en Berkeley revelaron que estos cuernos podían soportar fuerzas de impacto superiores a las 3 toneladas sin fracturarse. 3 toneladas. Eso es el peso de un automóvil pequeño concentrado en la punta de una lanza ósea. El tercer cuerno, el nasal, era más corto pero igualmente funcional. Crecía directamente sobre el hocico, apuntando hacia adelante, y servía como arma de embestida cuando el Triceratops bajaba la cabeza y cargaba contra su oponente. Juntos, estos 3 cuernos convertían el cráneo del Triceratops en un tridente viviente capaz de infligir heridas devastadoras. Pero las armas ofensivas eran solo la mitad de la ecuación. Detrás de los cuernos se extendía la gola o volante óseo, una estructura masiva que se proyectaba desde la parte posterior del cráneo como un escudo medieval. Esta gola, formada por los huesos parietal y escamosal expandidos, podía medir hasta 2 metros de ancho en los especímenes más grandes. Durante décadas, los científicos debatieron su función. Algunos argumentaban que servía para termorregulación, disipando el calor corporal. Otros sugerían que era un rasgo de selección sexual, utilizado para atraer parejas o intimidar a rivales. Pero la evidencia forense cuenta una historia diferente. En 2009, un equipo liderado por el paleontólogo Andrew Fark del Museo Raymond M. Alf publicó un estudio revolucionario que analizó 114 cráneos de Triceratops y su pariente cercano Centrosaurus. Lo que descubrieron cambió para siempre nuestra comprensión de cómo vivían estos animales. El 14% de los cráneos de Triceratops examinados mostraban lesiones por traumatismo directo, específicamente en la región de la gola. Estas no eran fracturas accidentales o daños post-mortem, eran heridas de combate, 14%. 1 de cada 7 Triceratops adultos llevaba cicatrices de batalla en su cráneo. Las lesiones mostraban un patrón consistente: perforaciones, fracturas lineales y áreas de hueso remodelado que indicaban curación. El espaciado y la forma de estas heridas coincidían perfectamente con la distancia entre los cuernos de otro Triceratops. No había duda. Estos animales se enfrentaban entre sí en combates brutales, usando sus cuernos para golpear, perforar y destrozar las golas de sus oponentes. ¿Pero por qué? ¿Qué impulsaba a estos gigantes herbívoros a luchar hasta herirse gravemente? La respuesta, como casi siempre en la naturaleza,
es territorio y reproducción. Los machos de Triceratops competían ferozmente por el acceso a las hembras y a las mejores áreas de alimentación. Durante la temporada de apareamiento, los machos se encontraban en duelos ritualizados que seguían un patrón predecible: exhibición, amenaza y finalmente combate directo. Primero venía la exhibición. Dos machos rivales se acercaban lentamente, mostrando sus golas en todo su esplendor, moviendo la cabeza de lado a lado para demostrar el tamaño de sus cuernos. Los colores de la gola, probablemente brillantes y vívidos en vida, servían como señales visuales de salud y vigor. El macho más pequeño o menos impresionante a menudo se retiraba en esta etapa, evitando el conflicto. Pero si ambos machos eran de tamaño similar, la situación escalaba. Comenzaban a bramar, emitiendo sonidos profundos y retumbantes producidos por sacos de aire en sus cráneos. Se acercaban más, bajando sus cabezas masivas hasta que las puntas de sus cuernos casi se tocaban. La tensión era palpable. En cualquier momento uno de ellos podía atacar, y entonces cargaban. El impacto cuando dos triceratops adultos chocaban frontalmente debió ser ensordecedor. 16.000 kilogramos de masa combinada colisionando a velocidades de hasta 30 kilómetros por hora. Los cuernos se entrelazaban, las golas chocaban con un crujido de hueso contra hueso, y comenzaba el forcejeo. Cada animal empujaba con la fuerza masiva de sus patas delanteras y traseras, intentando desequilibrar al oponente, buscando un ángulo para hundir un cuerno en el cuello vulnerable o el costado. Estos combates podían durar minutos u horas. Las heridas eran inevitables. Los cuernos perforaban la gola, dejando agujeros que sangraban profusamente. Las fracturas irradiaban desde los puntos de impacto. El polvo se levantaba en nubes mientras los gigantes pisoteaban el terreno en su lucha por la dominancia. Finalmente, uno cedía, retrocediendo con heridas que sanarían durante semanas o meses, dejando esas cicatrices que los paleontólogos encontrarían 66 millones de años después. Pero no solo luchaban entre ellos. El Triceratops también enfrentaba al depredador más temible que jamás haya caminado sobre la Tierra, el Tyrannosaurus Rex. La relación entre Triceratops y T-Rex es uno de los ejemplos más dramáticos de la carrera armamentística evolutiva. Ambos compartían el mismo hábitat en las llanuras del oeste de Norteamérica durante los últimos 3 millones de años del Cretácico, y ambos estaban en constante conflicto. Fósiles de Triceratops con marcas de mordidas de T-Rex han sido documentados extensamente. Algunos muestran heridas curadas, evidencia de encuentros que el Triceratops sobrevivió. Otros muestran marcas de alimentación, donde el T-Rex devoró al herbívoro después de matarlo. Un estudio publicado en 2012 por paleontólogos de la Universidad de Kansas analizó un espécimen particularmente revelador: un cráneo de Triceratops con una punta de cuerno rota, incrustada en el maxilar de un T-Rex fosilizado. Ambos animales habían muerto durante el combate. El Triceratops logró hundir su cuerno en la mandíbula del depredador con tanta fuerza que la punta se rompió y quedó alojada en el hueso. Pero el Lossostostes T-Rex, incluso herido, había logrado morder fatalmente al Triceratops antes de sucumbir también a sus heridas. Era una guerra total, y el Triceratops estaba equipado para pelear. Cuando un T-Rex adulto, de 9 toneladas de peso y armado con mandíbulas capaces de ejercer presiones de mordida superiores a las 6 toneladas por centímetro cuadrado, se enfrentaba a un Triceratops adulto, el resultado no estaba garantizado. El Triceratops no huía, no podía. Con una velocidad máxima de apenas 25 km por hora, era demasiado lento para escapar del T-Rex, que podía alcanzar los 40 km por hora en ráfagas cortas. Así que hacía lo único que podía: se preparaba para luchar. Al detectar a un T-Rex acechando, el Triceratops se volteaba para encararlo directamente, bajando su cabeza masiva para apuntar los cuernos hacia el depredador. La gola protegía su cuello vulnerable, el objetivo principal de cualquier depredador. Sus patas, gruesas como troncos de árbol, se plantaban firmemente en el suelo. No se movía. Esperaba. El T-Rex circundaba, buscando un ángulo de ataque, pero acercarse frontalmente a un Triceratops adulto y alerta era suicida. Esos cuernos podían perforar el abdomen del tiranosaurio, destripar su vientre o atravesar su pierna, dejándolo lisiado. El depredador necesitaba paciencia, esperando el momento perfecto cuando el herbívoro bajara la guardia o se distrajera. Pero el Triceratops no era solo defensa. Si el T-Rex se acercaba demasiado,
El herbívoro cargaba 8 toneladas de músculo y furia acelerando hacia adelante, cuernos apuntando directamente al cuerpo del depredador. El impacto podía ser devastador, y el T-Rex lo sabía. Por eso, muchos encuentros terminaban en punto muerto, con el depredador retirándose a buscar presas más fáciles. Esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Vivían los Triceratops en manadas como forma de protección adicional contra los depredadores, o eran solitarios? Durante décadas, los científicos asumieron que, como muchos herbívoros modernos grandes, el Triceratops debía vivir en manadas. La protección grupal es una estrategia probada contra depredadores, pero la evidencia fósil cuenta una historia diferente. A diferencia de otros dinosaurios herbívoros como los hadrosaurios, que se encuentran regularmente en lechos de huesos masivos conteniendo docenas o cientos de individuos muertos juntos, el Triceratops casi siempre aparece como esqueletos individuales. Estudios tafonómicos, el análisis de cómo los organismos se fosilizan, sugieren que el Triceratops era predominantemente solitario o vivía en grupos familiares pequeños, no en grandes manadas. Los machos adultos probablemente eran territoriales, patrullando áreas de varios kilómetros cuadrados y tolerando solo a hembras y juveniles en su territorio. Esto hace que su supervivencia inicial después del impacto del meteorito sea aún más notable. Sin la protección de una manada, sin el conocimiento colectivo de dónde encontrar alimento o refugio, nuestro Triceratops solitario tuvo que depender únicamente de su propia resistencia y adaptabilidad para sobrevivir en un mundo que se desmoronaba a su alrededor. Las mismas características que lo convirtieron en un guerrero formidable, su masa corporal enorme, su metabolismo eficiente, su capacidad para consumir una amplia variedad de vegetación, ahora se convertirían en sus únicas herramientas de supervivencia contra un enemigo que ningún cuerno podía combatir: el colapso total del ecosistema. Sobrevivir al impacto inicial fue solo el comienzo. Lo que vino después fue mucho peor. Durante las primeras 72 horas después de que el meteorito golpeara Chicxulub, nuestro Triceratops experimentó lo que ningún animal terrestre debería experimentar jamás: el colapso sistemático de todo lo que hace posible la vida. El aire que respiraba se volvió tóxico, el agua que bebía estaba contaminada con ceniza y compuestos químicos, y la comida, esa vegetación abundante que había sustentado a su especie durante millones de años, simplemente desapareció. El invierno nuclear llegó con una oscuridad que ningún ser vivo había conocido. Cuando el polvo del impacto y el hollín de los incendios forestales globales se dispersaron completamente por la atmósfera, bloquearon hasta el 99% de la luz solar. A mediodía, el cielo tenía el mismo tono negro carbón que la medianoche más profunda. Las únicas fuentes de luz eran los incendios que aún ardían en el horizonte y el ocasional relámpago que rasgaba las nubes cargadas de ceniza. Sin luz solar, la fotosíntesis se detuvo por completo. Las plantas que sobrevivieron al pulso de calor inicial comenzaron a morir en cuestión de días. Primero las especies más delicadas, helechos, flores, plantas herbáceas. Luego los arbustos y los árboles pequeños. Finalmente, incluso las coníferas más resistentes comenzaron a marchitarse y perder sus agujas. El verde vibrante del Cretácico tardío se transformó en un paisaje monocromático de grises y negros, iluminado solo por el resplandor naranja de los fuegos lejanos. Las temperaturas cayeron brutalmente. Los modelos climáticos modernos calculan que las temperaturas globales promedio disminuyeron entre 20 y 30 grados Celsius en las primeras 2 semanas después del impacto. Las regiones subtropicales donde vivía el Triceratops, que normalmente disfrutaban de temperaturas cálidas de 28 a 32 grados, se desplomaron a menos de 10 grados. Por las noches, las temperaturas rozaban el punto de congelación. Para un animal de sangre tibia, o posiblemente de sangre caliente como el Triceratops, esto presentaba un desafío metabólico enorme. Mantener la temperatura corporal requiere energía que viene de la comida. Pero ¿dónde encontrar comida cuando toda la vegetación está muriendo? Nuestro Triceratops vagó por el paisaje devastado, buscando desesperadamente algo, cualquier cosa comestible. Su pico córneo, diseñado para arrancar plantas duras y fibrosas, ahora raspaba corteza carbonizada de árboles muertos. Excavaba con sus patas delanteras en el suelo cubierto de ceniza, buscando raíces y tubérculos enterrados que pudieran haber sobrevivido. Masticaba helechos marchitos, ramas secas, cualquier material vegetal que pudiera encontrar, sin importar cuán poco nutritivo fuera. Estudios sobre el metabolismo de grandes herbívoros modernos
ofrecen pistas sobre cuánto tiempo podría haber sobrevivido en estas condiciones. Un elefante africano adulto, de tamaño comparable al Triceratops, necesita consumir aproximadamente 150 kilogramos de vegetación al día para mantener su peso corporal. Durante periodos de escasez puede sobrevivir consumiendo menos, pero pierde peso rápidamente y eventualmente sucumbe a la inanición si la situación no mejora. El Triceratops probablemente tenía requerimientos similares. En condiciones normales, pasaba entre 12 y 14 horas al día alimentándose, consumiendo helechos, cícadas, palmas y coníferas en cantidades masivas. Pero ahora, en el mundo post-impacto, pasaba todo el día buscando comida y apenas encontraba una fracción de lo que necesitaba. Durante la primera semana después del impacto, su reserva de grasa corporal lo mantuvo vivo. Como muchos herbívoros grandes, el Triceratops probablemente almacenaba energía en forma de grasa durante las temporadas de abundancia, utilizándola durante periodos de escasez. Pero esas reservas se agotaban rápidamente. Su enorme cuerpo, que alguna vez fue su ventaja en combate, ahora se convertía en un pasivo. Cada movimiento, cada paso, cada respiración consumía preciosas calorías que no podía reponer. El agua presentaba otro problema crítico. Los ríos y lagos estaban contaminados con ceniza volcánica, restos de incendios y compuestos químicos producidos por el impacto. El pH del agua había cambiado drásticamente, volviéndose ácida en muchas regiones. Beber esta agua causaba irritación gastrointestinal severa, pero la alternativa era la deshidratación. El Triceratops no tenía opción. Bebía y sufría las consecuencias. Luego estaba el aire mismo. La atmósfera post-impacto contenía niveles peligrosos de dióxido de azufre, partículas de ceniza fina y otros contaminantes. Cada respiración era difícil, rasposa. Las membranas mucosas de sus vías respiratorias se inflamaban, causando tos constante. Pequeñas partículas de ceniza se alojaban en sus pulmones, causando daño a largo plazo que eventualmente comprometería su capacidad respiratoria. Y no estaba solo en su sufrimiento. Otros supervivientes compartían este infierno viviente. Pequeños mamíferos emergían de sus madrigueras por las noches, buscando semillas, insectos muertos, carroña. Cocodrilos y tortugas permanecían en los ríos, beneficiándose de su metabolismo lento y su capacidad para pasar semanas sin comer. Algunas aves primitivas aún volaban en los cielos oscuros, alimentándose de cadáveres y semillas, pero los grandes dinosaurios herbívoros, aquellos que dependían de consumir cantidades masivas de vegetación fresca cada día, morían en masa. Los hadrosaurios fueron de los primeros en caer. Sus dietas especializadas y altos requerimientos calóricos los hacían extremadamente vulnerables. Durante la segunda semana después del impacto, el Triceratops comenzó a encontrar sus cadáveres esparcidos por el paisaje. Docenas, luego cientos. Algunos habían muerto de inanición, otros de hipotermia. Muchos simplemente de la combinación de múltiples factores estresantes que sus cuerpos ya no podían soportar. Los depredadores duraron un poco más. Los Tyrannosaurus rex y otros terópodos grandes tenían una ventaja temporal: abundancia de carroña. Cientos de toneladas de carne muerta estaban disponibles para consumo, pero esta ventaja era engañosa. La carne se descomponía rápidamente, incluso en las temperaturas frías, y pronto estaría envenenada por bacterias. Además, sin herbívoros vivos para cazar, los depredadores también estaban condenados. Era solo cuestión de tiempo. Durante la tercera semana después del impacto, nuestro Triceratops estaba al borde del colapso. Había perdido aproximadamente el 20% de su peso corporal. Sus costillas comenzaban a ser visibles bajo su piel gruesa. Sus movimientos eran lentos, conservando energía. Pasaba largas horas inmóvil, simplemente respirando, existiendo, esperando un cambio que nunca llegaría. Los estudios de la frontera KPGI sugieren que el periodo de oscuridad total duró entre 6 meses y 2 años, dependiendo de la región, pero ningún dinosaurio grande podría sobrevivir tanto tiempo sin fotosíntesis. Los cálculos más optimistas, basados en el análisis de reservas de grasa y metabolismo reducido, sugieren que los herbívoros más grandes podrían haber sobrevivido entre 3 semanas y 3 meses después del impacto, antes de sucumbir completamente a la inanición. Nuestro Triceratops, el superviviente, probablemente vivió entre 4 y 8 semanas después del día en que el meteorito golpeó. Cada día era una batalla contra el hambre, el frío, la enfermedad.
Pero continuaba. Su voluntad de vivir, moldeada por millones de años de evolución, lo empujaba hacia adelante incluso cuando la lógica dictaba que debía rendirse. Durante su última semana de vida, apenas podía moverse. Permaneció junto a un río seco, demasiado débil para buscar agua. Su respiración era superficial y laboriosa. Las infecciones secundarias, resultado de su sistema inmunológico comprometido, hacían estragos en su cuerpo. La hipotermia crónica ralentizaba sus funciones corporales. Y el hambre, ese hambre constante e insaciable, finalmente comenzó a apagar su conciencia. Una mañana, mientras la oscuridad eterna continuaba sobre un mundo sin sol, el Triceratops cerró sus ojos por última vez. Su corazón masivo, que había latido fielmente durante décadas, dio sus últimos latidos irregulares y se detuvo. Su respiración cesó, y el último de los grandes dinosaurios cornudos se unió a los billones de otras criaturas que habían perecido en el evento de extinción más catastrófico de los últimos 150 millones de años. Pero su historia no termina con su muerte. Semanas después, durante una de las raras tormentas que aún azotaban la tierra devastada, su cadáver fue parcialmente enterrado por sedimentos arrastrados por las inundaciones repentinas. La ceniza continuó cayendo, cubriendo sus huesos capa por capa. Los procesos químicos comenzaron, minerales reemplazando lentamente el calcio de sus huesos, preservándolo para la eternidad. 66 millones de años después, un equipo de paleontólogos desenterraría su fémur fosilizado 13 centímetros por debajo de la frontera KPM, y el mundo finalmente conocería la verdad. El meteorito no mató instantáneamente a los dinosaurios. Algunos sobrevivieron, algunos lucharon, algunos resistieron semanas o meses en un mundo apocalíptico, aferrándose a la vida con una tenacidad que desafía la imaginación. El Triceratops fue testigo del fin del Mesozoico. Caminó por la Tierra cuando el cielo se oscureció y la vida tal como la conocía dejó de existir. No murió en el impacto, murió lentamente, dolorosamente, pero con una dignidad que solo los verdaderos supervivientes poseen. Su legado es un recordatorio poderoso de la fragilidad de la vida y la resiliencia de las criaturas que alguna vez dominaron nuestro planeta. Cada vez que miramos al cielo nocturno y reflexionamos sobre nuestra propia existencia, deberíamos recordar que hace 66 millones de años, un herbívoro de 3 cuernos se paró solo en la oscuridad total, el último gigante de pie, esperando un amanecer que nunca llegaría. El mundo del Cretácico terminó, pero no con un bang instantáneo como nos habían enseñado. Terminó con una agonía prolongada, con supervivientes que se aferraron a la esperanza incluso cuando toda esperanza era ilusoria. Y en algún lugar de Montana, enterrado en roca sedimentaria, yace la prueba de que la extinción no fue instantánea. Fue una batalla, y algunos dinosaurios pelearon hasta el final. Ahora que conoces la verdadera historia del último Triceratops, la pregunta permanece: ¿cuántas otras verdades sobre la extinción KPG aún esperan ser descubiertas? ¿Qué otros supervivientes caminaron por semanas o meses en ese mundo de pesadilla? La ciencia continúa desenterrando respuestas, revelando que la historia de la extinción de los dinosaurios es mucho más compleja, mucho más dramática de lo que jamás imaginamos. Si este viaje por los últimos días del Cretácico te ha fascinado, te invito a quedarte con nosotros aquí en Origen Salvaje, donde cada semana exploramos los misterios más profundos de la vida prehistórica. Suscríbete, activa las notificaciones y únete a esta comunidad de exploradores del tiempo que se niegan a aceptar las versiones simplificadas de la historia. Porque la verdad, como acabas de descubrir, siempre es más extraordinaria que la ficción. ¿Qué misterio del pasado antiguo te gustaría que exploráramos próximamente? Déjalo en los comentarios. No olvides darle like a este video si la historia del último Triceratops te impactó tanto como a nosotros al investigarla. Nos vemos en el próximo documental, donde continuaremos desenterrando las verdades perdidas de nuestro planeta.